Los evangelios gnósticos muestran sustanciales diferencias con los llamados canónicos, como el de Tomás, Felipe y Judas. Pero no son los únicos. El reciente hallazgo de los manuscritos del Evangelio prohibido de María Magdalena llega a profundizar aún más estas diferencias. La historia de Magdalena está llena de misterios y controversias. Su historia y su rol al lado de Jesús es motivo de debate. ¿Cuánta luz echa el hallazgo de los evangelios de María Magdalena a la construcción que se hizo en torno a su figura? María Magdalena en los evangelios canónicos desaparece la figura principal, alejándonos de los gnósticos, ¿no? La figura principal de los evangelios y que descubre que Jesús no está en la tumba es María Magdalena. Los otros dudaron hasta el final. En los textos gnósticos, cuando María Magdalena es la discípula preferida de Jesús, es una mujer muy cercana a la que Jesús quería entrañablemente, que anduvo con él junto con los discípulos desde que Jesús predicaba en Galilea. Quiere decir que María estaba acostumbrada al trato cotidiano y directo con Jesús. ¿Cuáles son las palabras del Evangelio de María Magdalena que ordena seguirla por sobre los discípulos? Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla. ¿Es que la ha preferido a nosotros? El texto en concreto de María Magdalena es del siglo II, no llega al siglo III. Jesús de Nazaret besa en la boca a María Magdalena, indica de que ella es alguien diferente y que está por arriba de los demás apóstoles. María Magdalena es una de sus elegidas. La persona con la que Jesús, desde el otro mundo, no sabemos, de algún lado, decide contactarse, no con los otros 12, que son los escritores de la Biblia, muchos de ellos, sino con una mujer prostituta que se llama María Magdalena, que es la que da la buena nueva, ¿no? Cosa curiosa. Fíjate qué diferente Jesús, ¿no?, a todo el resto de la Biblia, ¿no? Es a ella quien se aparece Jesús por primera vez, lo cual le ha dado el título o el nombre de apóstola de los apóstoles. ¿Por qué Jesús eligió a María para presentarse una vez que resucitó y no a sus 12 discípulos? ¿De qué manera relata ese encuentro la Biblia oficial? Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Cuando Magdalena ha dicho que ha visto a Jesús, porque Pedro se burla y dice, esta mujer ha visto a Jesús, pero en una visión, en su imaginación. E incluso es reconvenido por Levi, que le dice, Pedro, siempre has tenido muy mal genio. No trates así a Magdalena. Yo no creo que esta mujer mienta. Los 4 evangelios que tenemos en el texto bíblico no la toman mucho en cuenta. Se pierde esta figura, pero tenemos otros documentos donde sí los van a tomar en cuenta y van a hablar del ministerio que ella ejercía. ¿Existieron mujeres que participaron de las decisiones que acabarían por formar lo que hoy conocemos como Biblia canónica? Los escritores, la mayoría eran varones, y que las decisiones de cómo cerrar el canon bíblico y de cómo ir cerrando los evangelios, pues también las tomaron los varones. ¿Cuál era el rol de María Magdalena? ¿Qué relación la unía con Jesús? En su evangelio está la respuesta. El evangelio de María Magdalena nos habla de un liderazgo de la mujer. Se reconoce que es un poco gnóstico porque va diciendo, me fue revelando sabiduría, fui conociendo más de él. Entonces, al final de cuentas, lo que habla es de la vida de Jesús desde el punto de vista aparentemente de María Magdalena, pero como un ir adquiriendo conocimiento para llegar al nivel de Jesús. En eso reconocemos que es gnóstico, ¿no? En este evangelio se relata un encuentro único entre Jesús y María Magdalena. Es el momento en que el Salvador le revela a ella un secreto que no les cuenta a los otros apóstoles. En los otros 4 evangelios, la vida después de la muerte se describe como un paraíso de felicidad. Pero en el evangelio de María Magdalena es distinto. El evangelio de María Magdalena lo que parece querernos decir es que en el proceso de morirnos
Lo que hay es una descomposición, lo que hay es un desbalagarse de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, una rotura de la identidad. Estos son los demonios que enfrenta María Magdalena. Pero en cambio lo que perdura es la atención, la conciencia, que es lo contrario al pensamiento. El pensamiento se la pasa lanzado hacia el futuro o mirando el pasado, pero rara vez el pensamiento está en el presente, en el ahora. La conciencia es atención, es observación de lo que está ocurriendo ahora. Eso es lo que los gnósticos piensan puede perdurar y sobrevivir el proceso de la muerte. Es luego de la muerte y resurrección de Jesús donde el Evangelio de María Magdalena da cuenta de su liderazgo frente a los apóstoles. Entonces María Magdalena se levantó, los saludó a todos y dijo a sus hermanos: «No lloréis y no os entristezcáis. Alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres». En el Evangelio que lleva su nombre, ella aparece como una figura central. Usualmente se refieren a ella, o ella misma se refiere a sí misma como el alma. Y esto permite entender que en la concepción gnóstica, la divinidad no solo es masculina, sino que la divinidad tiene también una dimensión femenina. Antiguamente se persinaban en nombre del Padre Creador, del Hijo Redentor y de la Madre Sabiduría. Había una mujer en la Trinidad como espíritu. En hebreo y en griego es femenino, pues el Espíritu Santo era una espírita santa. Las primeras iglesias cristianas se encuentran en las propias casas de los seguidores. Allí las mujeres tenían un papel predominante dentro de la comunidad y en la prédica del Evangelio. No hay sacerdocio en el siglo I, no hay hombres ni mujeres sacerdotes, pero ¿quiénes partían el pan? La dueña de la casa donde se reunían, que era una mujer, no era asunto de hombres. Es el Concilio de Nicea cuando expulsa a los gnósticos y excomulga todos los textos donde dice que la mujer es importante para Jesús, que María de Magdala era una apóstola importante, y sobre todo en el Concilio de Constantinopla en el año 380 se excomulga a los que crean que hay feminidad en Dios. Jesús trata de manera semejante a hombres y mujeres, los convoca en su grupo. El grupo de Jesús era una nueva manera de estar en la tierra. Las mujeres comen delante de los hombres, cuando en esa cultura no pueden. Solo delante de su marido se pueden descubrir para comer. Si la Iglesia Católica Romana hubiese aceptado mujeres sacerdotes, yo creo que hubiese estado más cerca de la gente. Jesús caminó con mujeres y con hombres. La Iglesia no quiere aceptar eso, lo pone solamente al hombre. No quieren ver lo que le dejó Jesús. Los textos son simbólicos, quiere decir, a la única que reconocía a Jesús como su par, su igual, como maestro espiritual, era una mujer llamada María Magdalena. Cada evangelio prohibido tiene su postura. Según muchos afirman, los textos encontrados de María Magdalena podrían haber cambiado la historia del catolicismo de haberlos incluido en los llamados textos canónicos. Nos llegó un texto escrito por una mujer. No sabemos qué mujer, si sabía escribir. En un análisis filológico es una mirada de mujer. Se llama el Evangelio de María Magdalena. No lo escribió María Magdalena, por supuesto, ya no sabía escribir, pero ahí hay una mujer. Entonces, obviamente, otra sería hoy la visión del asunto si las mujeres hubieran sabido escribir y hubieran transmitido su mensaje de andar de discípulas de Jesús. Los evangelios prohibidos presentan un lado oculto de Jesús y a María Magdalena como una líder de los apóstoles. Los evangelios de Judas, María Magdalena, Felipe y Tomás comparten una raíz gnóstica. Distinto es el caso de un evangelio descubierto por arqueólogos franceses en 1886 en los brazos de un obispo enterrado muchos siglos antes. ¿Qué reveladoras noticias sobre Cristo traen los manuscritos encontrados de Pedro? ¿Qué dicen estos textos ocultos durante tantos años que ahora están a la luz? Los Evangelios de Pedro, los escritos prohibidos del primer Papa.